Pues me iba a comer la avena del plato que estaba en medio, ¿no? Porque pensaba que la avena del plato del centro se veía perfecta, tú sabes. Ni muy caliente, ni muy fría. Pero no era mi avena. Entré ilegalmente en una propiedad ajena y... nada de la casa era mío. Pero bueno, me iba a comer la avena del centro y de repente escuché una voz que me decía que comiera la avena del centro y yo respondí, pero si me lo ordenan, entonces no quiero comer la avena del centro, como si la voz fuera mi jefe. ¿Y de quién era esa voz? Pues de quién más podría ser. Del autor del libro de cuentos. Érase una vez una insurrección en el mundo de la fantasía, ya que los personajes de los cuentos favoritos de nuestra infancia se han puesto en huelga, rebelándose en contra del autor de su cuento, buscando el derecho de escribir su propio cuento. Soy Jip Hartner. ¿Podrá haber un final feliz para los cuentos sin que exista un libro de cuentos? Fue entonces cuando Risito se puso en huelga. Ella dijo, nadie me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Es insolente, o sea, si me entiendes o no. Y luego me dice, voy a hacer justamente lo opuesto a lo que me digan y cosas así. ¿Y por eso se comió la avena fría y no la que le dijeron? Así es, y se intoxicó por comerse la avena. Ouch. ¿Y eres tú el lobo? Tal vez. Pues no te pareces en nada a un lobo. Pues puede que me haya hecho cirugía plástica. Pero la cosa no terminó allí. Ricitos de Oro también se durmió en la cama más suave. Ahora tiene tortícolis e intoxicación por ingerir alimentos descompuestos. Caperucita Roja se desvió de su camino de costumbre para visitar a Ricitos de Oro, quien decidió pintarse el cabello de negro y no paraba de vomitar a causa de la intoxicación. Debido a esto, no hubo nadie cerca para proteger a la abuelita de la caperuza, y ahora Caperucita Roja vive negando que su abuela realmente fue devorada y reemplazada por el lobo disfrazado. Puesto que no mataron al lobo, como la historia originalmente lo decía, ahora el lobo compró la compañía de bienes raíces que es dueña de la casa de ladrillos de los tres cochinitos y los desalojó. Los cochinitos a su vez huyeron al castillo donde aterrorizan a la Cenicienta, a quien ahora es vegetariana. Todos quieren que la historia sea a su modo, pero como ninguna historia coincide una con la otra, todo es un desastre. Rehúso que se me acuse de ser la responsable de lo que le sucedió a los cochinitos y a la abue de Caperuza. Yo solo soy responsable de mí misma. Pero ¿cómo puedo serlo si escucho esa voz que constantemente me dice que haga algo diferente de lo que quiero? Pero para comenzar, el cuento le pertenece al autor. ¿No te gustaría saber lo que él opina? ¿Y para qué querría saberlo? Pues, ¿cómo que él te creó? Una vez que nuestros queridos personajes descubrieron que eran solamente ficción y que podían oír al autor si tan solo escuchaban, se confundieron y enojaron. ¿Por qué? Porque creyeron que ellos también podían escribir un cuento igual de exitoso. Sin embargo, un personaje en el bosque no estuvo de acuerdo. Él es un joven quien ha subido a los cielos y ha descubierto que vale la pena escuchar esa voz. Su nombre es Jack, el de las habichuelas mágicas. ¿Los cuentos estaban bien como fueron escritos al principio? Seamos honestos. Los personajes no sabemos hacia dónde va la historia, pero eso es parte de la emoción. Pero si tuviera que elegir entre ser yo el que tiene el control o alguien que ve el cuadro completo del cuento, ¿por qué elegiría a alguien tan ciego como yo? No te entiendo. Mira, si se hiciera mi voluntad, tendría la libertad de escribir mi propia historia. Esa no es verdadera libertad. La libertad está en elegir ser quien fuiste creado para ser. El autor creó una historia solamente para mí y he escogido cumplir mi destino. ¿Entonces has rechazado el plan del autor? Mira, Jip, ¿cómo podemos saber que realmente existe un autor? ¿Me entiendes? ¿Cómo lo sabemos? ¿Entonces crees que los cuentos de hadas se escribieron solos? Sí, mira, yo creo que este libro llegó a existir debido a una explosión masiva del alfabeto y que hubo una colisión simultánea de varias máquinas de escribir cósmicas en el espacio, todo a la misma vez. Y Lobo, ¿quién hizo esas máquinas de escribir? Es insoportable. Entonces has rechazado al autor y en vez has escogido una vida de permiso creativo. Eso es correcto. ¿Y eres feliz?
Estoy segura de que el mundo de la fantasía está definitivamente mejor, tal vez. O sea, sí, balbuceo cada 5 minutos, mi nombre no concuerda con mi cabello y no puedo mover mi cabeza, pero... yo tengo el control. Tal vez sean malas decisiones, pero son mías. Pero ni siquiera conoces todo el cuento. No sabes hacia dónde va tu personaje. Apenas si te conoces a ti misma. Él lo sabe todo. La historia del autor está llena de los momentos más emocionantes y maravillosos, pero al final llegamos a ser quienes realmente somos. Tal vez fuera mejor si descubrieras la historia que el autor creó especialmente para ti en vez de tratar de inventar tu propia historia. Pero en mi versión mis vestidos son muy bonitos. 2 meses después de la discusión, el mundo de la fantasía está en la ruina. Sus habitantes se han mudado a cuentos a los que nunca pertenecieron. Solo Jack permanece con su oído hacia el cielo, tratando de armar un nuevo capítulo. Para los demás, todo está destruido y nada resultó como lo habían deseado. En pocas palabras, esto no es ningún cuento de hadas. Soy Jeep Hartner. Buen día.